hablemos de una de las figuras más contradictorias de la Biblia, Sansón. Un hombre con una fuerza que literalmente venía de Dios, pero con una debilidad moral que parecía venir de todas partes. Su historia es una paradoja increíble y hoy vamos a meternos de lleno a analizarla. Para entender bien este rompecabezas, vamos a ir por partes. Primero, veremos por qué lo llamamos un instrumento imperfecto. Después, el choque brutal entre su poder divino y su colapso moral. Luego, cómo es que Dios trabaja en medio de todo ese caos. Veremos la tremenda ironía de su ceguera y, al final, de qué va realmente su legado. Bueno, para arrancar, es súper importante entender el momento en que vivió Sansón. Estamos al final del libro de los jueces, que era, pues, una época de auténtico caos moral y espiritual para Israel. Imagínense nomás el panorama. No había una autoridad clara, no había un norte. Era un sálvese quien pueda en toda regla. Y justo ahí, en medio de ese desorden, es donde la historia de Sansón se convierte en un caso de estudio perfecto sobre cómo un plan divino avanza, incluso con piezas humanas muy, muy frágiles. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un propósito divino, perfecto y santo, se puede llevar a cabo a través de alguien tan indisciplinado y francamente tan caótico como Sansón? Y aquí está una de las claves más importantes. La vida de Sansón nos grita que tener un don increíble, un carisma espectacular, no significa nada si no hay madurez o un carácter sólido detrás. Él tenía el don, sí, pero le faltaba por completo la estructura para poder manejarlo. Entender esto es fundamental. Ok, ahora vamos a la raíz de su poder, porque esa fuerza descomunal no era suya, no era de nacimiento, era más bien un préstamo con condiciones muy claras, condiciones que él se la pasó rompiendo una y otra vez. A ver, el famoso voto nazareo no fue algo que Sansón eligiera por devoción. No, fue una imposición divina, desde antes de que naciera. Era una señal externa, un recordatorio constante de que su fuerza no le pertenecía, era prestada. Y el pacto tenía 3 reglas bien sencillas. En teoría. 1. Nada de alcohol, para mantener el control. 2. No te cortes el pelo, que era la señal visible del pacto. Y 3. No toques cadáveres, para mantener la pureza. 3 pilares que él mismo se encargó de derrumbar. Y en esta tabla se ve perfecto el cortocircuito de su vida. Por un lado, hacía cosas sobrehumanas, como matar a un león con sus manos. ¿Pero qué hace después? Rompe el voto y toca el cadáver por un simple antojo de miel. Derrota a 1000 hombres por el poder de Dios, pero lo hace por una venganza totalmente personal. Su don y su carácter estaban en una guerra constante. Entonces, si Sansón era un desastre moral, ¿dónde queda el plan de Dios en todo esto? Bueno, aquí es donde la perspectiva cambia. Hay que dejar de ver sus fracasos personales y empezar a ver la estrategia divina que había detrás. Es que tenemos que cambiarle la etiqueta a Sansón. Él no fue un libertador clásico como Moisés, fue un agitador. Su chamba no era unir a la gente, sino al contrario, generar caos, provocar, sacudir a un pueblo que ya se había acostumbrado a vivir dominado por los filisteos. Y la misma Biblia lo subraya. Su trabajo fue solo el comienzo. Él fue la chispa, el que empezó a mover las cosas, pero la liberación completa vendría después. Su impacto fue, a propósito, disruptivo y no definitivo. Y aquí está el punto teológico más fuerte de todos. Dios no solo soporta nuestros errores, sino que puede usarlos activamente para sus planes. El propósito divino se cumplió no a pesar de las malas decisiones de Sansón, sino, de una forma increíble, a través de ellas. Y todo esto nos lleva al momento más oscuro y a la vez más revelador de su vida, su caída final, que irónicamente fue lo que lo llevó a ver con más claridad que nunca. Es que hay que entenderlo bien, Sansón ya estaba ciego mucho antes de que le quitaran los ojos. Estaba espiritualmente ciego. Había normalizado romper sus votos, daba por hecho la presencia de Dios, hasta que la perdió. Y fue la ceguera física, esa pérdida total de su poder, lo que por fin le abrió los ojos del espíritu. Híjole, y este momento es una tragedia total. Había jugado tanto con el pacto, lo había tomado tan a la ligera, que cuando la presencia de Dios finalmente se fue, él ni cuenta se dio. Había perdido la esencia de su identidad y ni siquiera lo sabía. Y chequen este dato porque es impresionante. En su momento de mayor debilidad, ciego, humillado, convertido en esclavo, es cuando consigue su victoria más grande. Mató a más filisteos en su muerte que en toda su vida de arrogancia y poder. Es la prueba de que el poder de Dios se muestra con más fuerza justo en nuestra debilidad más absoluta. Entonces, ¿cómo cerramos el círculo?
¿Cómo un hombre con esta historia termina siendo considerado un héroe? Pues porque su legado no se mide por su perfección, que no la tuvo, sino como un testimonio del poder de la gracia. El hecho de que esté en la lista de los héroes de la fe nos dice mucho. No está ahí por portarse bien, está ahí porque, al final de todo, por fin reconoció de dónde venía su fuerza, porque cumplió, a su manera caótica, el rol de agitador, y porque su último acto no fue de desesperación, sino un acto de fe para derribar la idolatría. Así que, si nos quedamos con algo de esta historia, que sean estas 3 lecciones. 1. Los dones no sirven de nada sin carácter. 2. El poder de Dios brilla más fuerte cuando nosotros somos más débiles. Y 3. El plan de Dios avanza con o sin nuestra perfección. Y cerramos con una pregunta para pensarle un buen rato. La historia de Sansón nos muestra un Dios soberano que usa hasta nuestros peores errores para sus propósitos perfectos. Pero esto nos deja con una tensión increíble. Si el plan de Dios no se puede detener, entonces, ¿qué peso real tienen nuestras decisiones? Ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos.